Familia, muy buenos días, feliz sábado. ¿Cómo están? Saben que cuando uno está de este lado ubicado de este lado del templo, tiene uno un privilegio muy grande. Aparte de poder compartir el mensaje de la palabra del Señor, uno tiene la capacidad de poder verles a todos y a todas, niños, jóvenes, adultos, algunos con sonrisas, otros con rostros serios, otros que reflejan el cansancio y por eso a lo mejor cabecean un poco. Por eso quiero pedirles, pónganse en pie un momento, por favor, todos en pie, un momento, por favor. Eso. Algunos no desayunaron, otros comieron demasiado, ya les está cogiendo allí el verde o la yuca, no sé, la tortilla que se comió esta mañana. Por favor, mire a su derecho, a su izquierda, denle un abrazo fuerte a quien está allí a su lado. Abrácele fuerte, eso. Dile, despiértate que van a predicar, despiértate, eso. No, mentira, dígale bienvenido, bienvenida. Eso, muy bien, mire, ahora sí les veo a todos sonriendo. Eso, pueden tomar asiento, por favor. Ya veo que les cambió el rostro a todos. Todo lo que hace un abrazo, ¿no? Un abrazo cambia el ánimo, cambia el semblante, cambia la actitud, cambia el espíritu y anima el corazón. Y quiero, querida familia, que en esta mañana podamos abrir justamente eso, nuestro corazón, para escuchar lo que el Señor quiere decirnos. Si bien es cierto, nosotros sabemos que no hay nada más hermoso ni más sublime que poder recordar que hoy es sábado, día del Señor. La iglesia como institución aparta algunos días sábados, para homenajear, para reflexionar, para resaltar algunas labores que se realizan en distintas áreas de la iglesia. Por eso ustedes van a escuchar un día, hace poco tuvimos el Día del Niño y del Aventurero, hemos tenido el Día del Conquistador, el Día del Joven Adventista. No significa con esto que deje de ser el Día del Señor, sobre todas las cosas que es el Día del Señor. Pero como les digo, es una oportunidad que aprovecha la iglesia para que se pueda resaltar y motivar justamente al pueblo del Señor para cosas especiales. Y justo hoy, a nivel de toda la división sudamericana, se ha establecido siempre el primer sábado de junio como el sábado misionero de la mujer. No por nada, Dios me dio la dicha hoy, me ha honrado con estas preciosas damas. Le decía ahorita a Mica, estoy en medio de la cúpula, la directora D, y dije, wow, Dios mío. Y caballeros, estamos invadiéndoles. Mentira, lo que digo es que Dios es muy bueno al darnos el privilegio a las mujeres también de servirle. Pero cuando Dios habla de misión, lo habla siempre en conjunto. No ha sido un llamado exclusivo para las mujeres. Siempre ha sido un llamado para todo aquel que acepta a Jesús como Salvador y a Dios como Padre. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración para dar inicio al mensaje de esta mañana. Querido Padre, una vez más gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque aún tenemos al alcance tu palabra, aún tenemos nuestras voces para cantar. Gracias, como decía al final del video de Probad y Ved, porque hay manos que dan, pies que van y también rodillas que oran, Señor. Gracias, gracias porque de ti proviene todo lo bueno. Deseamos, Señor, que al meditar en tu palabra en esta mañana tú puedas abrir nuestro corazón y podamos ser genuinos delante de ti y permitir al Espíritu Santo que saque todo aquello que está estorbando nuestra relación contigo. Son favores que pedimos en Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarles a abrir allí sus Biblias en lo que fue nuestra lectura bíblica. Segundo libro o segunda carta de Corintios, segunda carta que escribió Pablo a la iglesia de Corintios, en el capítulo 6, versículo 1. Y damos también la bienvenida a nuestros hermanos y amigos que a través de Facebook se unen con nosotros. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 1, dice lo siguiente. Así pues, nosotros, no dice nosotras por si acaso, ¿no? Dice nosotros, es decir, nos incluye a todos.
como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia ¿de quién? De Dios. Mire qué interesante, Pablo, allí casi en medio de esta carta especial que escribe a la iglesia, la segunda carta que le escribe a los Corintios, le dice que él, junto con un grupo que ha sido llamado por Dios, reciben un llamado especial y le da el atributo o el nombre de colaboradores. Ahora, si yo les preguntara a ustedes, ¿qué entendemos por colaboradores? ¿Qué es un colaborador o una colaboradora? Ayúdenme. ¿Alguien que ayuda? Muy bien. ¿Qué más? ¿Es el dueño de la obra, el colaborador? ¿Es el que dirige un proyecto, el colaborador? ¿Es el responsable directo de lo que suceda en aquella actividad, el colaborador? No. Pero sí se convierte en una pieza fundamental para que el dueño, el que maquina, el que dirige, pueda cumplir su cometido. Y dice Pablo que nosotros, aquí nos exhorta que podamos ser todos colaboradores. Y cuando habla de ser colaboradores, habla también de esa capacidad de poder ofrecer lo que ya recibimos y devolvérselo a Dios en tributo de gratitud. Ahora, dice allí al final de este verso, exhortando, dice allí, para que no se reciba en vano la gracia de Dios, dando a entender que existe un grupo de personas que, pudiendo convertirse en colaboradores, deciden echar por tierra las bendiciones recibidas de Dios, y aquí le llama a hacer uso vano de esa gracia. Ahora, yo quiero poner algunos ejemplos en particular de lo que para Dios o para la persona de Jesucristo implica ser o hacer misión. Y ustedes pueden ir conmigo a San Marcos capítulo 5, por favor. San Marcos capítulo 5, hay una historia, hay varias historias en ese lindo capítulo, pero yo quiero que podamos ver algunas cosas particulares o específicas que Dios hizo en este relato. San Marcos capítulo 5, y lean conmigo del verso 13 al 15. Dice la palabra del Señor en San Marcos 5, verso 13 al 15. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Viene a Jesús, versículo 15, y ve al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. ¿Y cómo lo hallaron? Sentado, vestido y en su juicio cabal. Y como resultado, ¿qué pasó con esos pobladores? Tuvieron miedo. Miren algún pequeño vislumbre de cómo ve Jesús la misión. La Biblia no nos muestra, no nos dice cuánto tiempo estaban atormentados o vivían en esta condición tan lamentable estos hombres endemoniados, conocidos como los endemoniados de Gadara. La Biblia no dice si eran años, si eran meses. Lo que sí sabemos era que había pasado suficiente tiempo como para que toda la población los reconociera. Sabían dónde vivían, sabían que no era fácil controlarlos, dominarlos, sabían que era gente a la que se le debía temer, gente que, producía miedo, pavor cuando alguien quería pasar por allí. Yo me imagino que la gente procuraba desviarse de la ruta para no acercarse siquiera por donde estaban estos hombres. Pero Jesús cruza el mar, los ve, tiene un pequeño diálogo con ellos y da la orden de que los demonios salgan de su interior. ¿Y qué pasó? Dice que al poco tiempo, podríamos decir que en tan solo 1 minuto, estos hombres estaban en su juicio cabal, vestidos, y dice allí, tranquilamente sentados. ¿Cuánto tiempo necesitó Jesús para transformar la vida de estas personas? ¿Cuánto? ¿Días?
meses, años, o tan solo un minuto basta para Jesús. Y justo así tiene por título el mensaje de esta mañana, un minuto en misión. Y no es el único ejemplo. Si ustedes siguen viendo, allí en el capítulo 5, ahora en el versículo 8 al 13, versículo 30 al 34, del 30 al 34 encontramos otra historia que dice lo siguiente: y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él, mirando alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. De ella sí sabemos cuánto tiempo estuvo padeciendo. ¿Cuántos años? 12. Pero ¿cuánto tiempo necesitó Jesús para hacer un proceso de transformación en su vida? Solo un toque. Solo fue que ella se acercara, tocara el borde de sus vestidos, y dice que al instante aquel flujo, aquella sangre que por 12 años le había atormentado, cesó. ¿Por qué esto ocurre en la vida de Jesús? ¿Qué tenía Jesús que era capaz de cambiarle la vida a alguien en cuestión de minutos? ¿Y qué nos puede hacer falta a nosotros para entender que la misión, más que una mera actividad, debe convertirse en un estilo de vida? Hay una historia, querida familia, que está allí en San Lucas capítulo 7. Quiero que me acompañen a San Lucas capítulo 7 y vamos a entender algunos principios especiales que el Señor presenta delante de nosotros para entender lo que implica estar en misión y cómo nosotros somos llamados, como dijo Pablo a la iglesia de Corinto, a ser colaboradores suyos y a no hacer uso vano de la gracia que hemos recibido. Y dice allí en San Lucas capítulo 7 del verso 11, por favor vayan conmigo. Aconteció, Lucas 7:11, después que él, es decir Jesús, iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y quiero detenerme allí. Este relato, al igual que muchos otros que hablan del peregrinar de Jesús, de su ministerio aquí en la tierra, siempre nos presenta que Jesús iba acompañado con un grupo o con algunos grupos en particular. Estaban allí sus discípulos, generalmente siempre estaban con él. En muchos de los casos iban también escribas, fariseos y publicanos, pero también le acompañaba mucha gente del común que veía en Jesús la oportunidad de recibir algo que tanto anhelaba. Sabían que en él podía encontrar aquellas oportunidades, aquellas puertas abiertas que otros habían cerrado. Ahora, y el pasaje dice que Jesús iba hacia la ciudad de Naín. Y la ciudad de Naín se caracterizaba por ser una ciudad de mucho desarrollo. Había desarrollo comercial. Podríamos decir que era una ciudad que contaba con las últimas tecnologías de su época. Era una ciudad muy solicitada, a la que todo el mundo quería migrar porque allí habían oportunidades de trabajo, de educación y de situaciones mejores para la familia. La Biblia no dice en qué contexto, pero esta mujer terminó viviendo allí, en Naín. Pero esta mujer, tampoco nos dice cómo, llegó allí de seguro con muchas ilusiones, proyectos, deseos, anhelos, se casó, porque si era viuda es porque en algún momento tuvo esposo, tuvo un hijo, y me imagino que su sueño, su plan, su deseo era que en este lugar poder encontrar la felicidad y la tranquilidad y estabilidad que muchos de nosotros buscamos diariamente. Y estando en aquella ciudad, ocurre una tragedia. Pierde a su esposo. No se dice si fue un accidente, no se dice si fue una enfermedad, no se dice si el hombre fue a la guerra, solo nos dice que esta mujer queda sin esposo. Y no suficiente con esto, el relato también nos dice que teniendo un único hijo varón, este joven muere. Pero Jesús se dirige justamente hacia esa ciudad. Y no se dirige solo. ¿Cómo va? Dice, con muchos de sus discípulos
dándome a entender que no era solamente el grupo de los 12, y también nos dice allí, iba una gran multitud. Y querida familia, en esta primera lección el Señor nos dice que aunque Él ve mucha gente, Él ve las multitudes, Él sabe la cantidad de pobladores que tiene este planeta, cada ciudad, cada país, y conoce la desgracia general que pueda estar atravesando una nación. El Señor sabe el problema individual que tú y yo estamos atravesando en este momento. Él sabe si a lo mejor ahora tienes sueño y a lo mejor ni sabes qué está pasando aquí. Porque tuviste una jornada tan agotadora durante la semana que con esfuerzo hoy te levantaste y a lo mejor cuando sonó el despertador dijiste, bueno, sé que debo ir a la iglesia, ay, pero qué rico sería quedarme durmiendo otro poquito. Él sabe si fue la realidad de alguno aquí. O también sabes si eres una persona que, de pronto una mamita que se levantó temprano y empezó, levántese niño, aquí está la ropa, mi amor, aquí está el jugo, ayúdame con el batido. Y a lo mejor empezó una maratón en toda su casa antes de venir. Y a lo mejor hasta los muchachos le hicieron enojar porque se demoraron, no sé. El Señor sabe si tú hoy que estás aquí viniste pensando en cómo vas a pagar el arriendo la otra semana. Porque ya estamos en 1 de junio. Y el lunes te van a ir a tocar la puerta de tu local, de tu casa y te van a decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el mes? ¿Tienes para pagar? Y el Señor sabe, en medio de todo este grupo que está aquí, cuál es la necesidad de cada uno. Él sabe exactamente, Dianita, cuándo va a dar a luz, ¿sí o no? Él sabe. Ella diría, ¿será hoy? ¿Será mañana? ¿Serán 5 días? ¿Cuánto falta? Dios ya tiene la fecha para el nacimiento de ese bebé. ¿Cuántos lo creen? Dios tiene la fecha ya para tu siguiente cita médica. A lo mejor tú ni pensado tienes ir al médico, pero el Señor sabe cuándo vas a ir al doctor. Porque sabe que te duele, sabe cómo estás. El Señor sabe si a lo mejor lo que estás necesitando ahora es un momento de comunión con tu familia, con tu esposa, porque la relación de pareja va de mal en peor. El Señor sabe. Y cuando ve las multitudes, también se centra en personas individuales y es la primera característica para poder hacer misión. Si pensáramos solo en masas, créanme que nadie sería ganado para el reino de los cielos. Si bien es cierto que cuando Pedro predicó, dice que se bautizaron miles. Fue un trabajo que empezó primero ¿con quién? Con un paralítico que estaba allí en la puerta de la Hermosa pidiendo limosna. Y ese fue el instrumento que Dios usó como colaborador para que la obra del Evangelio pudiese crecer. Y aquí estaba el Señor, dice que dirigiéndose a la ciudad de Naín, y cuando llega cerca de la puerta de la ciudad, estoy leyendo el versículo 12, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella también mucha gente en la ciudad. Algunos quizás por acompañarla, otros porque culturalmente era necesario, era casi obligatorio dar apoyo a una persona que perdía un ser querido, pero otros también podían ir por curiosidad. Y vienen dos multitudes, una acompañada de Jesús, me imagino que venían gozosos. Es más, algunos se atreven a decir que en el camino se iban sumando muchas personas mientras Jesús venía hacia la ciudad de Naín, porque venían personas trayéndole enfermos, endemoniados, cojos, ciegos, sordos, y a medida que se unían al camino, el Señor de manera individual hacía una obra en ellos. Iba sanando, iba ayudando, iba consolando. Y a medida que eso pasaba, yo me imagino la algarabía, la alegría, las risas, la emoción, el entusiasmo con que esta multitud venía tras Jesús. Pero ahora llegan a la puerta de una ciudad y les es impedido entrar porque viene otra multitud saliendo. ¿Y cómo eran los ánimos de esta otra multitud? Venían tristes, sollozando, con cara de lamento, de tragedia, y una mujer viendo allí que llevaban, no era un ataúd como los que conocemos ahora, con tapa de madera. Realmente en la antigüedad se hacían unos canastos y eran descubiertos, allí ponían al fallecido, y ver que lo iban trasladando. Es más, algunos dicen que el cementerio se encontraba aproximadamente a 1 kilómetro. ¿Cuánto podemos tardar en caminar 1 kilómetro? Los de paso lento, a ver, ayúdenme. Los de muy lento me van a decir 1 hora, no. Los de paso promedio,
¿Cuánto podemos tardar? 10 minutos. 20 minutos. ¿Quién da más? 15. Bueno, vamos a dejarlo en 15 minutos. Esta mujer estaba a tan solo 15 minutos de dar el último adiós a su único hijo. Estaba a tan solo 15 minutos de despedirse de su esperanza de redención social, porque había quedado sin esposo y ahora no tenía hijo, y el único hijo varón que había tenido ahora estaba muerto. Y trato de pensar en la condición de esta mujer, y por eso esta mujer, estando allí rodeada de mucha gente, dice en el versículo 13 lo siguiente: y cuando el Señor la vio, ¿qué hizo Jesús? Se compadeció de ella y le dijo algo que puede sonar absurdo. ¿Qué le dijo? No llores. ¿Le diría usted a alguien que acaba de perder a su único hijo, no llores? ¿Le diría usted y yo a alguien que tiene la esperanza o que su única esperanza está a punto de esfumarse en tan solo 15 minutos? ¿Le diría no llores? A alguien que ha perdido su trabajo y de pronto no tiene cómo pagar tantas deudas que tiene y está en desesperación, le diría no llores o no te preocupes, casi similar. ¿Por qué Jesús hace eso cuando se habla de que la misión es ver a la persona individual y socorrerla en momentos de necesidad? Y la razón es sencilla. Algunas traducciones dicen que más que decir Jesús no llores es ¿qué puedo hacer para que no llores? ¿Qué puedo hacer para que no sigas en esa condición? ¿Qué puedo hacer para que no sigas sufriendo? ¿Qué puedo hacer para devolverte las esperanzas? Y cuando se habla de misión, familia, hay mucha gente hoy que está perdiendo las esperanzas. Esperanzas de seguir viviendo, esperanzas de tener un buen trabajo, esperanzas de recuperar su matrimonio, esperanzas de tener estabilidad financiera. Esperanzas de que aquella relación sentimental que estás llevando por tiempo realmente te tome en serio. Esperanzas de que la persona con la que estás no esté contigo solo para burlarse de ti. El Señor desea decirte hoy, ¿qué quieres que haga para que no llores más? Y no porque el llorar sea un delito o un pecado, sino porque en este momento el llorar habla de esperanzas perdidas, de esperanzas frustradas, en verse sin oportunidades. Y cuando las oportunidades se cierran, Jesús aparece a la puerta. Amén. Y allí estaba Jesús a la puerta. ¿Será que estaba haciendo misión? ¿Será que Jesús realmente estaba compartiendo allí el Evangelio? ¿Será que Jesús estaba haciendo la obra misionera? ¿A cuántas personas estaba capacitando Jesús en ese momento? ¿En qué seminario de liderazgo estaba Jesús en ese momento? Y saben, aunque queramos aceptarlo, no, era el mejor de los seminarios, porque era un seminario práctico. Porque aunque sabía que traía una multitud que se alegraba, también estaba viendo una mujer que lloraba por un hijo que acababa de morir. Y estando allí con ese hijo le dice, mira, ¿qué puedo hacer para que no llores? Dice que se compadeció de ella y el versículo 14 dice lo siguiente: acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Primero, decíamos que en medio de la multitud, Jesús mira de manera individual. Pero ahora vemos que no solo mira, sino que Jesús se acerca. Y esa es la parte en la que nosotros como colaboradores de Dios debemos ser un poco más aguerridos y efervescentes, podría decirlo. Porque ¿cuántos de nosotros nos vemos necesidades cada día? A cada instante, en cada momento. Muchos, en todo tiempo. Pero de ese ver, al acercarse, hay un lapsus, hay una brecha que nos falta vencer. Y Jesús se acercó porque sabía que esta mujer que estaba en ese momento conllevando a su hijo, a ese único hijo a punto de fallecer, se creía contaminada. Las personas, solo los que llevaban el féretro se podían, digamos que, tener contacto con el difunto. El resto de personas, aunque iban cerca de ella, no estaban tan cerca como Jesús.
Jesús se acercó a tal punto que la tocó y dice que la gente que llevaba el difunto se detuvo, se paró, se estacionó. Dicen, ¿cómo este hombre se va a contaminar? Y tú y yo debemos estar dispuestos hasta cierto punto, si podemos decir, contaminarnos con la necesidad de los demás. Acercarnos allí a aquel que está sufriendo, porque eso hace parte de hacer misión. Y estando allí, el Señor dice al joven, a ti te digo, levántate. Y aquí viene algo que me sorprende y que me agrada leer en el versículo 15. Entonces se incorporó el que había muerto. Y no solo se incorporó, sino empezó a hablar y lo dio a su madre. Yo me imagino al muchacho que se sienta allí en el canasto y empezó a mirar la gente, porque bueno, él supo a lo mejor que tenía un dolor, si de pronto fue un infarto o un dolor, no sé, si se cayó, de pronto recuerda cuando se cayó, pero de ahí no recordaba más. Y cuando se despierta, cuando se sienta, dice que cuando se incorpora, cuando vuelve a la vida, el muchacho empieza a hablar. La Biblia no dice qué dijo, ¿no? Pero yo supongo que empezó a decir, ¿y qué hago aquí? ¿Y qué hace toda esta gente? ¿Y por qué están llorando? ¿Y quién es él? Y ve a su mamá, y mamá, ¿qué hago aquí sentado? ¿Y a dónde me llevan? Y me imagino a la mamá respondiéndole, si es que tenía palabras en ese momento del asombro, diciéndole, hijo, tú habías muerto, te llevamos al cementerio, te íbamos a enterrar, ya no te iba a ver nunca más. Ya no había esperanza para ti ni para mí. Yo iba a quedar destinada al destierro social y tú ibas a ir a la tumba hasta la segunda venida de Jesús, hasta que viniera el Redentor. Y tratando de explicar todo eso, dice que la gente, y todos tuvieron miedo, pero al mismo tiempo glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. ¿Cómo le llama ahora? Visita. Primero dice que Jesús en medio de las multitudes ve de manera individual. Después dice que se acerca porque siente compasión. Y finalmente presenta la solución con tan solo un toque, ni siquiera un toque, su palabra. Y dice que se lo devolvió, se lo regresó a su madre. ¿Por qué? Porque lo había perdido. A lo mejor hoy le puedo estar hablando a alguien que siente que ya todo está perdido. A lo mejor le puedo estar dirigiendo estas palabras a alguien que piensa que sus esperanzas ya están a pocos kilómetros. Ahí era uno, 15 minutos, 15 días, 15 años, no lo sé. Pero el Señor sabe cuál es tu necesidad individual. Lo que está diciéndote el Señor en esta mañana es que sin importar cómo esté el nivel de tus esperanzas, el Señor las puede levantar ahora para hacer una obra grandiosa. Porque el versículo termina diciendo que después Jesús entró con la multitud que él venía y con los que iban al cementerio y todos se regresaron a la ciudad. ¿Cuántos conversos cree que hubo después de ese milagro? ¿Cuántas personas cree usted o piensa que aceptaron a Jesús como Salvador? ¿Cuántas personas piensa usted que en aquella ciudad estaban felices de tener a Jesús en su vida? Solo dice que eran muchos discípulos, una muchedumbre con Jesús y una muchedumbre que venía con la mujer. Familia, hoy el Señor está esperando que podamos ser colaboradores suyos, que podamos hacer nuestra parte, porque la tristeza más grande, como dice Pablo en Corinto, es que hayan unos que hagan de la gracia del Señor algo vano, porque mientras Jesús en tan solo un minuto puede hacer maravillas, y no solo Jesús, también lo hizo Pedro, también lo hizo Pablo. En tan solo un minuto hablaban a las personas, las tocaban y las personas eran restauradas, sanadas. Tristemente también hay personas que en un minuto pueden echar a perder la obra de Dios. Y ojalá tú y yo no nos encontremos en ese lugar de la balanza. De aquellos que, decía mismo Jesús, ni entran ni dejan entrar.
de aquellos que mientras hay alguien orando, gastando tiempo, recursos, energías, visitando a alguien para presentarle la fe, mostrarle las enseñanzas de Cristo, de un Salvador, y cuando viene a la iglesia, la primera impresión que se lleva a lo mejor del que entra no es favorable. Yo recuerdo en una oportunidad, no sé si he contado eso aquí alguna vez, tenía yo meses quizás de estar estudiando la Biblia, no tenía aún el año. Y fui por primera vez a esa congregación, había ido a otras iglesias adventistas, pero estaban recién inaugurando esa congregación cerca de mi casa. Y quien me estaba dando los estudios me dice, Angélica, ¿por qué no vas y asistes a esa iglesia? Te queda más cerca, se te facilitan las cosas. Yo dije, está bien, voy a ir. Pero lo primero que pasó cuando entré me sentí puedo estar exagerando, cómo me veían, porque fui de una manera quizás no muy decorosa, era la manera que yo conocía de vestir. Según yo, fui de la manera más prudente y honrosa posible dentro de mis perspectivas y conocimientos, y así fue a la iglesia. Y recuerdo que uno de mis amigos que asistía a esa congregación, hoy empezó a asistir también allí, él me hizo que me sentara más adelante y después él me dice, mira, para que puedas tener el misionero el próximo sábado. Él sabía que yo no era bautizada, sin embargo vio a bien pedirme que lo hiciera. Así que al siguiente sábado me preparé para hacerlo, era una congregación pequeña, y cuando iba rumbo a la plataforma se me cruzó una persona en el camino y me dice, jovencita, ¿para dónde va? Le digo, voy a tener una lectura que me dieron de este folletito que se llama El Misionero. No, y va a ir así piensa pasar. Y yo me miraba y decía, ay, pero ¿qué tengo? O sea, no se lo decía a él, pero en mi mente decía, según yo estoy bien. Y aunque trato de entender las motivaciones que él tenía, que podían ser muy correctas, estaban mal dirigidas. Porque en el contexto de lo que estaba pasando, yo era una persona que estaba aprendiendo a caminar. Mientras había alguien que tenía meses dándome estudios bíblicos, gastando pasajes porque vivía al otro lado de la ciudad, gastándome horas y tiempo y paciencia de preguntas, quejas, a veces también hasta de reproches, vino alguien que en tan solo un minuto casi echa todo a perder. Yo cogí ese folletito, se lo di en sus manos, di media vuelta y en mi mente dije, es la última vez que vuelvo a esta iglesia. A Dios gracias, mi amigo se me cruzó más adelante en la salida, me dijo, no le prestes atención, él es así, disculpa, tal. Entablamos una fuerte discusión afuera, yo le dije aquí, que hermanito, etcétera. Y bueno, el Señor pudo ir haciendo su obra. Ahora, no me atrevería yo a volver a pasar como estaba vestida ese día, ahora, después de casi 19 años, se los garantizo. Porque el problema también es ese. Podemos estar maltratando al que empieza, pero los que ya somos viejos, perdónenme la expresión, viejos en la fe, también podemos echar a perder en un minuto lo que Dios ha estado tratando de hacer con las personas en su corazón. Y hace poco conversábamos con un grupo de hermanos algo especial. Que las personas nuevas tropiecen en cosas que pueden ser básicas para nosotros, está bien, estamos para eso, para ser colaboradores de Cristo y levantarles. Lo triste es que aquellos que ya tenemos tiempo en la fe, hayamos perdido la conexión con Dios a tal punto que podamos seguirnos comportando como si fuéramos niños espirituales o personas que ni siquiera creen en el Señor. Vistiendo igual que aquellos que no conocen al Señor, haciendo cosas que hacen personas que no conocen al Señor. Y cuando el Señor quiere llegar y decir, quiero quitar tu sufrimiento, tu agonía, tu angustia, aquellos que están en necesidad, y vienen aquí y empiezan a poner un parámetro, porque no sé si a ustedes les pasó, pero lo he compartido con muchas personas, que cuando vamos a la iglesia uno empieza a encontrar como un modelo. A mí me pasó así, yo empezaba a ver esta hermanita, la veo que siempre pasa al frente, ay, cómo se viste, entonces ha de ser así, ay, cómo come, ha de ser así. Y uno empieza, no como sería la expresión, no para copiarle, sino porque uno lo ve como un modelo y dice, así ha de ser. Pero de pronto viene alguien y te corrige y te dice, mira, esto no es correcto. Y uno dice, pero si el otro que está allá lo hace, ¿por qué yo no? Y si este actúa de esta manera, ¿por qué yo no? Y si este se comporta de esta manera, ¿por qué yo no?
Si este publica esto, ¿por qué yo no? Y entonces la misión, que podría ser una oportunidad para florecer, empieza a marchitarse. Y familia, no sé si me estoy haciendo entender, pero cuando Jesús llega aquí, a esta ciudad de Naín, esta mujer que ya no tenía esperanza, se convierte en el instrumento para que toda una ciudad acepte el Evangelio de Cristo. Y lo que el Señor desea hoy para ti y para mí, es que sin importar también los padecimientos que podamos tener en el corazón, podamos ser colaboradores de Cristo y no usar la gracia de Dios como si fuera vana. Y hay muchos ejemplos en la Biblia. Uno de ellos, el de Ananías y Zafira, una pareja de esposos que conocía mucho del Señor. Pero cuando llegó el momento de hacer florecer la fe, como lo habían hecho otros que tomaban sus posesiones y las vendían y las entregaban a la obra, ellos quisieron burlarse del Señor, tomando parte de lo vendido y burlándose de la gracia y la misericordia que el Señor les había dado. ¿Qué estaban haciendo con la misión? Marchitándola, impidiendo que floreciera. Hoy el Señor desea, como dice aquí en el versículo 16, y todos tuvieron miedo, pero glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Quiero cerrar preguntando lo siguiente. Cuando las personas me ven, o cuando las personas te ven, ¿cuál es la fama o la referencia que tienen de Jesús? Repito, cuando las personas te ven, o cuando las personas me ven, ¿cuál es la referencia que tienen de Jesús? Porque todo lo que tú y yo hagamos es una referencia, un cartel, un anuncio, un aviso. Este es el Jesús que te presento. Y no me refiero al que presentamos aquí en la iglesia, porque si hay un lugar donde mejor podemos representarlo es aquí. Aquí venimos bañaditos, espero que se hayan bañado todos, ¿no? Bien cambiaditos, peinaditos. Pero les pregunto, ¿la misión realmente es aquí adentro? ¿O dónde es la misión? ¿Dónde se vive la misión? ¿Dónde estaba llevando la misión Jesús? A la puerta, afuera de la ciudad. No es adentro, porque adentro es muy fácil. Aquí es bonito sonreírnos, abrazarnos, saludarnos. Así no me caiga muy bien, por lo menos le digo feliz sábado, hermano. Pero ¿y afuera? Afuera, ¿dónde es la misión? ¿Qué piensan mis compañeros de trabajo de mí? Mis compañeros de estudio, ¿me ven a mí como una referencia para ensalzar el nombre de Dios? O dicen, este dice que es hermanito, ya va los sábados a la iglesia, pero si tú lo vieras el domingo tomando, si tú lo vieras cómo trata a la esposa, si tú lo vieras cómo se viste entre semana, si vieras todo lo que publica, todo lo que muestra, ¿esa es la referencia de la misión? No podemos hacer misión si no lo vemos como un estilo de vida. Cada uno en la medida del conocimiento que ha adquirido, claro está. Porque alguien que tiene, como mi querida Nancy aquí, 8 días, ¿verdad, mi querida Nancita? 8 días de bautizada. Sábado pasado se bautizó allí en el retiro. No va a tener la misma experiencia que en mi caso con 19 años en la fe. Se esperaría que yo tenga unos pasos adelante, ¿sí o no? ¿O ustedes creen que yo debería actuar de la misma manera? Pero lo triste, familia, repito, es que hay muchos que habiendo caminado por años, pareciera que toman la gracia de Dios, como dice Pablo, como cosa vana. El Señor está invitando colaboradores, invitando misioneros, empezando por los jóvenes, que mientras el Señor en su palabra les invita a servir, muchos pueden pasar cuchicheando aquí, ni saben lo que está diciendo, pero el Señor quiere hablarle a ellos y decirle, hijo, con tu juventud, con tu energía, con tu edad, tienes muchas cosas grandes para hacer en favor de otros. Es más, la obra se demuestra que fue liderada por jóvenes, pero Satanás los está enrollando, los está envolviendo en tanta banalidad que hoy con tristeza nuestros jóvenes no son el mejor referente de la fe del Señor.
¿Y dónde están los padres? Quienes deberían decirle a sus hijos que el pecado se llama por su nombre. Los abuelos, los líderes, yo, cada uno de nosotros debe hacer de la misión un estilo de vida. Y no un día al año, sino todos los días. Y como hacía Jesús, minuto a minuto, segundo a segundo. Que tú y yo no perdamos la oportunidad de referenciar a Cristo en todo lo que hagamos dentro de la iglesia, pero especialmente fuera de ella. Amén. Y quiero leer nuevamente la lectura bíblica que está allí en segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 1, que dice: y ya no quiero que digas nosotros, quiero que diga yo. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 6:1. Así pues, yo, Angélica, como colaboradora suya, les exhorto a ustedes, mis queridos hermanos, a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Quieres hacer que la gracia de Dios restituya aquello que parece morirse? Porque fue la gracia de Dios la que tocó el corazón de esta mujer. Fue la gracia de Dios la que tocó el féretro y pidiendo al muchacho que se incorporara, el muchacho volvió a la vida. Fue la gracia de Dios la que hizo que todas estas multitudes se unieran en una sola voz en alabanza al Señor entrando a la ciudad. Y es la misma gracia de Dios la que hoy te dice: detente, así como dice joven, levántate y empieza ahora una vida en misión constante. Ser misionero no es solamente dar estudios bíblicos. Ser misionero no es solamente pasar aquí y predicar. Ser misionero no es solamente liderar un departamento de la iglesia. Ser un misionero es aceptar que Jesús te salvó y que por esa salvación tú quieres que otros puedan entrar al reino de los cielos. ¿Quieres tú ser colaborador con Dios? ¿Quieres ser tú colaborador de Cristo? Si es tu deseo, quiero primero invitar a los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes de esta iglesia que quieren ser colaboradores de Dios? Desde los más pequeños, los más muchachitos, los más jovencitos. Joven, le voy a empezar. Amén, David. Dios te bendiga. Y qué lindo que cumpliste un año más en los caminos del Señor. Amén. ¿Dónde están los jóvenes? Ahora, si usted se siente joven, va a decir: no, yo no estoy joven. Pero si usted se siente joven, póngase en pie, porque el Señor le está llamando a usted como joven, como colaborador de Cristo, que con esa energía, con esa fuerza, con ese ímpetu, con tus habilidades, tus conocimientos, tu sonrisa, tu personalidad, pueda ser un instrumento para el Señor, un colaborador. Ahora quiero ver los padres. ¿Dónde están los padres, muchos de ellos de estos jóvenes, que también quieren ser colaboradores con Dios? Y decir: Señor, quiero hacer de la misión algo constante en mi vida. Y Dianita, que ese bebé sea un misionero para Cristo, ¿sí o no? Que desde el vientre ya le empieces a cantar, a hablar de Jesús. Que sus primeras palabras, aparte de mamá y papá, ojalá sea Jesús, salvación, amén, oración. Que esas sean las cosas que se respiren en casa. Ahora, ¿dónde están los líderes que aún no se han puesto en pie, pronto porque no se consideran jóvenes, no son padres? ¿Dónde están los líderes? Y demás hermanos, adultos, que quieren también unirse para ser misioneros para el Señor. Amén. Cristo viene pronto. ¿Cuántos lo creen? ¿De verdad lo crees? ¿Estás seguro que Jesús viene pronto? ¿Qué estás haciendo para que eso sea una realidad? ¿Qué estoy haciendo para que eso sea una realidad? Si creo que es verdad, necesito vivir por esa verdad. Amén. Vamos a hacer una oración. Querido Padre, queremos agradecerte porque tú has prometido que volverás. Queremos agradecerte porque tú nos has ofrecido salvación. Queremos agradecerte porque diste tu vida en la cruz por nosotros. Pero también queremos darte gracias porque hoy nos invitas a ser misioneros y misioneras para el reino de los cielos. Ser colaboradores tuyos. No será fácil, porque en las universidades posiblemente se burlen de nosotros si no fumamos, si no bailamos, si no consumimos licor igual que el resto.
No será fácil si en el trabajo decimos que faltaremos el sábado porque honramos ese día para ti. No será fácil si posiblemente muchos de nuestros vecinos ven cerrar nuestro local y no entienden por qué, en vez de aprovechar este día comercial, preferimos venir a una iglesia. No será fácil porque como padres le van a decir a sus hijos que cierta música no es correcta, que deberían usar música que eleve el espíritu hacia el reino de los cielos. No será fácil, Señor, porque en vez de invertir tiempo viendo series en Netflix o jugando videojuegos a altas horas de la noche, preferimos leer la Biblia o escuchar alabanzas. No será fácil porque implica nadar contra la corriente, pero tú nos invitas a ser tus colaboradores, porque de esta manera no tomaremos tu gracia en vano. Ayúdanos, Señor, a procurar que cada sábado esta iglesia esté llena de más amigos y amigas que asistan aquí esperando conocerte. Que nuestra familia que aún no te ha aceptado, Señor, con nuestra forma de actuar, de comportarnos, puedan ver que realmente Jesús está haciendo cambios en nosotros. Que no sean nuestras palabras, Señor, sino nuestros hechos, los que se conviertan en un elemento para convertir todo lo que hacemos en misión. Ayúdanos, Señor. Bendice a estos lindos jóvenes, Señor, con sus errores, con sus luchas, con sus desafíos, con sus desilusiones, muchos de ellos viviendo en hogares muy difíciles de soportar. Pero gracias porque están aquí en tu iglesia. Pido una doble unción de tu Espíritu Santo sobre cada uno de ellos, para que se conviertan en esos líderes fantásticos que lleven tu obra hacia adelante. Bendice a sus padres, Señor. Bendice a los líderes de la iglesia. Bendice a cada adulto, a cada niño, a cada persona aquí presente y aún a nuestros hermanos ausentes. Que hoy podamos tomar la decisión de convertir nuestra vida en una vida de misión. Son favores que pedimos, Señor, sin merecerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, familia.